Hola, ¿qué tal amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de la serie Crónicas de Bridgerton. Tras publicar el último y más reciente video de esta serie, que para los que no la hayan visto fue el video sobre la historia de Eloise y Sir Philip basado en los libros, hice una encuesta preguntándoles de qué miembro de la familia querían que fuera el próximo video y ganó Violet y Edmund. Así que el día de hoy les voy a contar un breve relato sobre la historia de estos dos personajes. Cabe resaltar que en esta ocasión no me estoy basando en un libro en su totalidad, sino en el último capítulo del último libro de esta saga que se llama Bridgertons Felices por Siempre. Sin más que decir, comencemos. El esplendor de Violet, una novela corta. Violet Elizabeth Ledger, por su nombre de soltera, nació en Inglaterra, Reino Unido, el 11 de abril de 1766 y fue hija única. En los libros es descrita como una mujer blanca de ojos azul lavanda y cabello rubio. Surrey, Inglaterra, año 1774. Nos encontramos con una pequeña Violet de tan solo 8 años, bastante baja de estatura, por lo que aparentaba tener incluso menos de 6 años, amante de los dulces y muy mimada por su familia, siendo que además de ser hija única, era la única niña de su generación. Esta historia da inicio con una venganza, la venganza de Violet hacia Edmund. Ella había sido víctima de una broma por parte del pequeño Bridgerton, de tan solo 10 años de edad, quien se encontraba de visita en la casa de sus vecinos y le había tendido una trampa rociándola de harina. Tras aquel incidente, Violet había decidido que Edmund era un niño despreciable y que debía tomar represalias secuestrando una tarta de zarzamora para su hazaña. Pero su fechoría fue frustrada por su padre e institutriz, quienes la atraparon con las manos en la masa, o bueno, en la tarta. Pero aquel no había sido su primer encuentro. Y es que días atrás, los Bridgerton habían ido a tomar el té a casa de los Ledger. En aquella breve visita, la cual no fue descrita a detalle por Violet, había sido una primera impresión bastante desagradable. Y es que Edmund parecía ser la clase de niño que disfrutaba hacer travesuras a los demás, pero en este caso parecía ser diferente. Violet le contó a su padre que había raptado la tarta para vengarse de Edmund, por lo que él le había hecho. A lo que él le contestó que los niños eran horribles, que él mismo había sido así con su madre, ya que se conocían desde que eran pequeños, y que muy probablemente Edmund hizo lo que hizo porque a ella le gustaba. Esto espantó a la pequeña Violet, quien a su corta edad encontraba aquello escandaloso. Gracias a aquel intento fallido de venganza, Violet fue castigada, lo que le hizo pensar que sin duda odiaba a Edmund Bridgerton. La historia da un salto en el tiempo 9 años después, a la ciudad de Londres, Inglaterra. Violet se encontraba en un baile de la alta sociedad junto a su amiga Mary. Ambas discutían el hecho de no ser lo suficientemente atractivas como debutantes, por lo que solían pasar desapercibidas y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera conseguían una pareja que las cortejara, o siquiera las sacara a bailar. Fue en ese baile en el que tuvieron su segundo encuentro. Edmund apareció más alto y atlético, y por supuesto mucho más guapo de lo que era a sus 10 años. Violet no lo reconoció a primera vista, e incluso pensó que no tardaría en rendirse a los pies de Begonia, la más guapa de aquella temporada, y quien acaparaba la atención de la mayoría de los pretendientes, pero no fue así. Por el contrario, Edmund se acercó a ella, reconociéndola al instante. Sin embargo, ella necesitó una breve descripción de lo acontecido aquel día con la harina para recordar quién era él. Edmund sin duda no se había olvidado de Violet, lo que a ella la avergonzaba. Estuvieron charlando por un rato, riéndose de aquel recuerdo. Violet le contó que era hija única, por lo que había vivido una infancia solitaria, y él le dijo que tenía 3 hermanos, 2 chicas, una llamada Billy, la mayor, que se había casado hace poco, Georgina, menor que él, quien aún no debutaba en sociedad, y Hugo, con quien no tenía mucho en común, pero aún así se llevaba muy bien. Aquella noche, luego de reír y charlar, y luego de bailar juntos, Violet pensó que sin duda Edmund era la persona más libre y feliz que había conocido.
y que desde ese día nunca podría dejar de mirarlo, ni ahora ni durante los años que les quedaban por vivir juntos. La historia nos lleva 6 meses más adelante, con una Violet ya casada, adoptando el apellido de su esposo, Bridgerton. Se encontraban en un carruaje a pocos minutos de haber terminado su boda, en camino a su luna de miel. Habían respetado sus votos matrimoniales, pero no habían permanecido precisamente castos, ya que durante su noviazgo se habían explorado mutuamente sin sobrepasar los límites. Vivian Ledger, madre de Violet, no había estado precisamente encantada de su matrimonio con Edmund, ya que consideraba que el chico era demasiado joven para asumir un compromiso. Ella pensaba que su hija debería haberse casado con un hombre más maduro, preferiblemente alguien que ya tuviera en posesión de un título, pero Violet estaba completa e irremediablemente enamorada de Edmund, y no se imaginaba la vida con otra persona que no fuera él. Ambos eran jóvenes, pero pasarían su juventud juntos, y luego su vejez, y tendrían muchos hijos, justo como ella lo deseaba, o bueno, como lo había empezado a desear desde que conoció a Edmund. Aquella, su noche de bodas, no fue solo la primera vez para Violet, sino también para Edmund, por lo que fue el doble de especial y perfecta. Viajamos 9 años al futuro, al día más triste de la familia Bridgerton, y en especial de Violet. Se encontraban en Aubrey Hall, Kent, cuando sucedió la tragedia. El grito de Eloise la alertaría de que algo había sucedido. Con una barriga de 8 meses de embarazo, Violet no dudó en correr a toda velocidad para comprobar qué le sucedía a su hija de 7 años, quien no paraba de gritar. Esta no consiguió decirle nada, pero cuando Violet vio el cuerpo de Edmund tendido en el piso sin vida, no fue necesario pronunciar una palabra más. A sus 39 años de edad, Edmund Bridgerton había muerto. Su fatídico final había llegado por la picadura de una abeja. Eloise había sido testigo de todo, desde la picadura hasta la agonía de su padre antes de caer inconsciente, muerto. Aquella dura situación, sumada a su avanzado estado de embarazo, llevó a Violet a perder la conciencia. Durante las siguientes 3 semanas, se vio obligada a reprimir sus sentimientos y ser fuerte, por sus 7 hijos y el que aún estaba por venir. Cumplido el tiempo de gestación y en un parto fácil y rápido, Violet dio a luz a su 8º hijo, la cual fue una niña. Ella estaba confundida, ya que al ser un bebé bastante activo durante todo el embarazo, se había convencido de que sería un niño a quien llamaría Edmund. Ignoraría la tradición de seguir el orden del abecedario para los nombres, como había hecho con sus otros hijos. Sería un niño, se llamaría Edmund y se parecería a su padre. Pero en cambio, se encontraba con aquella pequeña bebé, tranquila y aparentemente silenciosa, muy parecida a ella físicamente. No había emitido ningún sonido desde que lloró al nacer, pero minutos después de ver a su madre, lanzó un chillido y no paró de llorar. Violet decidió entonces que era la bebé más perfecta que había visto, y que ya que no podía llamarla Edmund, la nombraría Hyacinth, como la flor favorita del fallecido amor de su vida. Los jacintos de flores pequeños solían florecer todos los años, marcando el inicio de la primavera, el renacimiento del paisaje, y aquella bebé significaría eso en su vida, su renacimiento. Las primeras en ver a Hyacinth fueron Daphne, de entonces 11 años, Eloise, de 7, y Francesca, de 6. Y mientras las 3 niñas se encontraban en la habitación, Daphne le hizo caer en cuenta a su madre que no había sonreído durante las últimas 3 semanas desde que Edmund había fallecido, así como tampoco se había permitido llorar, por lo menos no delante de sus hijos. Pero en ese momento, mientras sostenía a la pequeña Hyacinth en brazos y sus hermanas charlaban sobre el hecho de que aquella bebé jamás conocería a su padre, Violet se permitió llorar. 13 años más adelante, a la primavera de 1815, vemos a una Violet más mayor, haciéndose cargo del debut en sociedad de su hija Francesca y del 2º año para Eloise, quien había debutado el año pasado consiguiendo 3 propuestas de matrimonio sin aceptar ninguna. Violet de todas formas no habría permitido que ella aceptara 2 de estas, ya que eran por parte de hombres demasiado mayores. A ella le tenía sin cuidado que sus hijas se casaran con duques o condes,
Lo único que quería era que se casaran con hombres relativamente jóvenes, que no murieran antes de que ellas cumplieran los 30 años. Por supuesto, ningún hombre joven estaba exento de morir, pero uno mayor tenía más probabilidades. Por otra parte, Daphne, su hija mayor, se había casado hacía 2 años con el duque de Hastings. Ya tenía una hija y estaba embarazada, al igual que la esposa de Anthony, por lo que Violet no contaba con mucha ayuda femenina, sobre todo mientras organizaba un baile de disfraces. Esa noche se había disfrazado de la reina Isabel, con una, cabe resaltar, enorme corona. La organización de aquel evento había sido caótica, y al final del día se encontraba tratando de controlar a sus hijos. Ya había localizado a Eloise, quien se encontraba con su mejor amiga Penélope, que estaba disfrazada de duende, la pobre. De Francesca no había rastro alguno, y a Benedict, a quien había hecho prometer que bailaría con Penélope, no lo encontraba. De repente, un misterioso hombre apareció frente a ella y la invitó a bailar. Violet estuvo a punto de negarse, no porque lo considerara inapropiado, ni una falta de respeto a su difunto marido. Edmond había fallecido hace más de 12 años, y ya no le guardaba luto, aunque de vez en cuando lo lloraba, pero rara vez bailaba simplemente porque no quería. Pero entonces aquel extraño sonrió, y algo en aquella sonrisa le recordó a Edmond, y la hizo sentir como si fuera joven de nuevo. Aceptó entonces bailar con él, mientras sus hijos, estupefactos, los miraban, tratando de averiguar quién era el hombre misterioso con el que estaba bailando. Benedict, por su parte, también había desaparecido, luego de compartir un baile con una desconocida. Al regresar de la pista de baile, Anthony, Eloise y Francesca la interrogaron sobre el misterioso hombre, pero ella les respondió que no sabía quién era, que únicamente había sido un baile y dudaba mucho que sus caminos se fueran a encontrar, y finalmente así fue. Volvemos a viajar en el tiempo, pero esta vez sin saber específicamente cuántos años. Violet tenía ya 75 años y disfrutaba ver a sus nietos más pequeños jugar en el jardín. Pronto celebraría su cumpleaños en una reunión donde, como ella misma había pedido, solo estaría la familia. Aún así, iba a ser una gran fiesta, y es que tenía 8 hijos, 33 nietos y 5 bisnietos. Sentada junto a Daphne, su hija mayor, reflexionó sobre el hecho de que probablemente ya no tendría más nietos, y es que 7 de sus 8 hijos habían sobrepasado ya los 40 años. Aunque no perdía la esperanza de que alguno de sus hijos la sorprendiera dándole un último nieto. Y de eso Daphne podía dar fe, quien había quedado embarazada por sorpresa a los 40 y pico, dando a luz a su hijo menor, Edward. Daphne le preguntó entonces si era feliz. Y esta no era una pregunta nueva para Violet, quien la escuchaba constantemente por parte de sus hijos. Ella respondió que sí, y le preguntó a su hija por qué le hacía aquella pregunta. Pero no era más que por el hecho de que pensaba que Violet estaba sola y nunca había vuelto a tener otra pareja. Aquello le causó gracia, ya que apenas si consideraba la soledad. Daphne, sin embargo, quiso saber si ella había tenido alguna vez un amante, y la respuesta era no. Edmond había fallecido dejándola viuda bastante joven. Nunca había hecho una promesa ni nada parecido que le impidiera empezar de cero con una nueva pareja. Sin embargo, Violet no había conocido al hombre correcto, a alguien con quien deseara comenzar una nueva vida. Recordó cómo su hija Francesca se había vuelto a casar, enamorándose de nuevo, pero estaba segura de que lo que tenía Francesca con Michael jamás sería igual a lo que había tenido con John. Violet había pensado que si encontraba a alguien que la hiciera sentir bien, se casaría de nuevo, pero jamás podría conformarse con sentir menos de lo que Edmond le había hecho sentir. Fue así como decidió permanecer sola, pero ahora, con sus hijos y nietos, pensaba que, aunque no había sido fácil vivir sin Edmond, había valido la pena. Y bien chicos, como se podrán haber dado cuenta, este fue un relato bastante corto, porque investigando al respecto, la autora no quiso hacer una nueva historia para Violet. Siendo que ya había tenido al amor de su vida, dijo que no podía perdonarse el encontrarle otra pareja a este personaje. Sin embargo, decidió hacer este pequeño final para este personaje solo porque los lectores habían insistido mucho al respecto. ¿Qué te pareció esta historia?
¿De qué otro tema sobre la saga Bridgerton te gustaría que hablara? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Nos vemos en un próximo video. O bueno, nos escuchamos.